Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por esta oportunidad y definitivamente las palabras del doctor Celis que me antecedió, de alguna forma lo vivido en la pandemia, pues cuando uno habla de enfermedades infecciosas que son inmunoprevenibles, en este caso la idea de esta presentación es poder recalcar la importancia de la tosferina, una enfermedad que es inmunoprevenible, pero que desafortunadamente ni la enfermedad ni la vacunación es perenne. Soy la doctora María Mercedes Castrejón, se dijo algo de manera errónea, no estoy trabajando en el infantil, me formé en el infantil de México como pediatra infectóloga, tengo una experiencia de 25 años en el área de investigación y actualmente desde hace 15 años soy la directora médica regional del área de investigación en vacunas para países emergentes. Quiero en estos 20 minutos hablar con ustedes algo sobre epidemiología, tosferina en los adultos, cuáles son los retos, algunas comorbilidades importantes en donde hay una mayor predisposición a que se compliquen los pacientes que reciben tosferina o que tienen una tosferina, tomar en consideración las prevención guías y algunas conclusiones. La tosferina, como mencioné anteriormente, es una enfermedad que no produce una inmunidad, ¿verdad? Después de incluso una infección pueden pasar entre 4 a 20 años y la persona puede tener una nueva infección, eso por un lado. Cuando hablamos de tosferina a lo largo de la vida es porque desde el recién nacido, y esto es porque su inicio de la vacunación empieza hasta los 2 meses de edad, hasta el adulto mayor, está en riesgo de tener una infección. Ustedes pueden ver en esta diapositiva que aquí prácticamente hago un resumen de todas las edades en las cuales están afectados. Quiero felicitar a Perú porque Perú es uno de los pocos países de Latinoamérica, probablemente con Argentina, con Brasil, Panamá, Costa Rica, Colombia, que tienen incluido una vacuna de DTPA en la embarazada para prevenir la tosferina en los primeros meses de vida, esto especialmente en los recién nacidos y sobre todo en los prematuros. Sin embargo, después de esta serie primaria, que es a los 2, 4, 6 meses, hay un refuerzo posteriormente que se hace entre el año, año y medio y después entre los 4 o 6 meses. Sin embargo, no todos los países cuentan con un calendario en donde el adolescente debe recibir una vacuna, porque ¿qué pasa con esta vacuna? Dependiendo si es una vacuna de células enteras o una vacuna acelular, la inmunidad va a disminuir entre 4 a 12 años para la de células enteras y entre 5 a 6 años respectivamente para la vacuna acelular. ¿Y qué va pasando? Que si estos adolescentes no reciben este refuerzo, y este refuerzo debe hacerse cada 10 años, entonces aquella persona que tiene 25 años y no recibe un refuerzo y así cada 10 años, pues entonces estamos en riesgo. Y no solamente eso, sino que nos convertimos en los portadores, tanto para los niños pequeños que no reciben sus madres esta vacuna y que no tienen un esquema completo, hasta de las personas adultas que están en riesgo. La tosferina no es solo una enfermedad pediátrica, aquí les traigo un pequeño estudio y esto ustedes pueden ver donde más del 81% de la distribución de los casos confirmados por laboratorio se dio en los mayores de 14 años, incluyendo los adultos. Cuando uno habla desde el punto de vista epidemiológico, pues desafortunadamente, y ustedes dirán, bueno, pero la doctora trae una cifra del 2008, pero es que esto no ha variado. Inclusive recientemente, o sea, hay un subregistro marcado y sobre todo porque, aun cuando hay una vigilancia epidemiológica, esto capta muy bajo porcentaje. ¿Por qué hay un subregistro? Porque hay muchos retos en el diagnóstico. Y no solamente, y sobre todo en los adultos, se considera que esto es una enfermedad más pediátrica. Y los adultos no sospechan, desafortunadamente, el diagnóstico de tosferina. Les traigo este análisis, y esto no es un análisis comparativo, no es un estudio comparativo, estos son análisis de diferentes países, ustedes pueden ver China, Dinamarca, Estonia, Polonia. ¿Y qué es lo interesante aquí? Que la incidencia actual de pertussis que se estima es sustancialmente más alta que la que se reporta. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, en Dinamarca estamos hablando de 14.000 veces mucho más alta, en el caso, de, por ejemplo, de Estonia hasta 915, lo que quiere decir, y esto ocurre en la mayoría de nuestros países, en donde hay un subregistro marcado. Si hablamos de qué tenemos en el Perú, y estos datos son del reporte de la situación epidemiológica de tosferina, estamos hablando de notificaciones en el 2021 hasta de 33, y ustedes pueden ver hubo una defunción. Aquí pueden ir viendo un poco los lugares en donde se reportaron esto.
Definitivamente en la pandemia, debido al uso de mascarilla, debido a la restricción de las personas por la cuarentena, la movilidad, ha habido una disminución en la circulación, por un lado, bueno, no digamos tanto circulación, sino en la exposición, y cuando uno compara probablemente con los años anteriores, pues ha habido una disminución. Sin embargo, seguimos teniendo tosferina en todos los países y lo más importante, el subregistro. Ahora, hablando, venimos de un tema de COVID, yo quiero aquí llamar la atención lo contagioso que es la Bordetella pertussis. Y cuando hablamos del índice de transmisión o del RO, estamos hablando que es hasta de 15, mucho más alto de lo que es el COVID, mucho más alto de lo que es, por ejemplo, otro tipo de infecciones, pero es muy similar a sarampión. Y bueno, desafortunadamente, vuelvo, insisto, es una enfermedad en la cual no se piensa en esto. ¿Y por qué se da el subregistro? Porque sigue siendo en el adulto, sobre todo, tanto en los niños como en el adulto, pero enfoquémonos en el adulto. Porque la tosferina es una enfermedad percibida como una enfermedad de la infancia, porque ellos, generalmente los adultos no tienen todo, y ustedes recordarán mejor que, digo, esto es un congreso de infectología, sé que hay residentes, estudiantes, ¿verdad? La tosferina pasa por 3 etapas, una etapa en la cual inicialmente los síntomas son similares a un resfriado, después viene la clásica tos, que es paroxística, que en los niños pequeños es muy patognomónica, muy diferente, con un aullido al final de la respiración. Esto no se da en los adultos. Sin embargo, recuerden en su historia que estamos hablando de una tos que puede durar hasta 3 meses. Recuerden la tos de los 100 días. Y muchos adultos tienen más de 2 semanas de estar tosiendo, y dentro de los diagnósticos diferenciales debe estar la tosferina. Lo otro interesante es que los adultos generalmente son diagnosticados de manera muy tardía, a diferencia de la población pediátrica. ¿Y qué pasa cuando un adulto mayor tiene una infección por tosferina? Pues tanto la duración como la gravedad de la enfermedad se sabe que es mucho mayor que en el adulto joven. Ellos tienen hasta un 40% de complicaciones. Y cuando hablamos de hospitalizaciones, y ahora se los voy a mostrar, ustedes van a ver cómo el adulto mayor tiene una mayor tasa de hospitalizaciones cuando se comparan con los menores. Igual la calidad de vida, obviamente, esto va muy ligado con las complicaciones que ocurren a cierta enfermedad, y más aún cuando hablamos de mortalidad, cuando uno compara los adultos mayores de 50 años con los niños menores, pues ustedes pueden ver que las tasas de hospitalización son mucho mayores. Desde el punto de vista de carga sanitaria hay mucha información. Aquí yo les traje prácticamente 2 estudios en donde se demuestra, cuando se compara a diferentes edades, los adultos, por ejemplo, mayores de 65 años, tienen de 5 a 8 veces más probabilidades de ser hospitalizados cuando uno compara con los adultos de 45 a 54 años. Estos son tasas ajustadas con un intervalo de confianza del 95%. Y obviamente de la misma forma, ¿verdad? Siendo adultos mayores los que tienen la mayor tasa de hospitalización, van a su vez tener una mayor tasa de prescripción de antibióticos y por ende también admisiones al departamento de emergencia por caso. Y definitivamente estas son enfermedades que son inmunoprevenibles. Hemos vivido una pandemia, hemos visto el efecto de una pandemia, hemos visto la importancia de vacunas como COVID, vacunas de influenza, pero todavía tenemos áreas de mejora en muchas vacunas. Y desafortunadamente yo no estoy presencial con ustedes, pero es una pregunta que siempre hago. Nosotros debemos partir con el ejemplo. ¿Cuántos de nosotros que somos mayores de 50 años tenemos en nuestro esquema de vacunación una vacuna de DTPA dentro de todas las que debemos de tener, como neumococo, como influenza? Y tenemos doble factor de riesgo porque somos personal de salud. Entonces yo me imagino que todos en la audiencia levantaron la mano porque imagino que todos están vacunados. Cuando uno habla de que estos adultos mayores tienen una mayor tasa de hospitalización, pues de aquí les traigo un estudio del sur de Australia, pero ustedes pueden ver a diferentes edades, y las barras naranjas están los números de hospitalizaciones, y en la línea es la tasa de hospitalización por edad. Entonces, no solamente el número de hospitalización es mayor, sino la tasa de hospitalización por edad también es mayor. Cuando hablamos de comorbilidades en estas personas mayores, ustedes pueden ver en este estudio que el 90% de los adultos hospitalizados por tosferina tienen una afección subyacente,
¿Qué quiere decir? Pacientes con diabetes, pacientes que tienen condiciones respiratorias. Obviamente la toferina es una bacteria gram negativa que una de sus funciones y sus cilios son adherencia, ¿verdad? Y tienen muchas toxinas, etcétera, que se adhieren al epitelio respiratorio. Por ende, si yo tengo un paciente que tiene asma, que tiene EPOC, tiene un mayor riesgo de adquirir un proceso infeccioso. Pero lo interesante aquí es el riesgo que se da con otros tipos de pacientes, como pacientes diabéticos, pacientes con condiciones cardíacas. Aquí les traigo específicamente 2 patologías respiratorias, les voy a traer la información de EPOC y de asma. El EPOC duplica de forma importante el riesgo de tosferina, cuando estamos hablando de un riesgo relativo de 2.57. No es lo mismo tener un paciente que tenga un EPOC solo y que se agregue una enfermedad que es inmunoprevenible como la tosferina. Y definitivamente esto está correlacionado con una mayor carga de enfermedad en los pacientes y con un costo desde el punto de vista de salud. Y cuando ustedes comparan pacientes, por ejemplo, con tosferina y EPOC versus controles, que son aquellos que solamente tienen pertussis, ustedes pueden ver que tienen más de un ingreso hospitalario en todas las causas. Y lo que pueden ver aquí, cuando uno considera desde el tiempo, desde la fecha del inicio de la tosferina, ¿verdad? Es definitivamente los pacientes que tienen pertussis y EPOC tienen un mayor porcentaje o una mayor riesgo, digamos así, de un ingreso hospitalario asociado al EPOC y la tosferina. Cuando hablamos de asma, y aquí estamos hablando de pacientes con asma, tienen un riesgo mayor de tosferina, estamos hablando de 1.6 a 4 veces mayor en relación al riesgo relativo, y ustedes pueden ver que igualmente hay un aumento de la carga de la enfermedad, así como costos de salud. Ahora, cuando hablamos de costos, estamos hablando de atención médica que definitivamente es mucho mayor en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, pertussis y asma. Y miren, considerando desde el momento en que se hace el diagnóstico en el caso índice, esto va siendo inclusive, repercute hasta los 6 meses después. Entonces, definitivamente, cuando hablamos de costos de atención, estamos hablando de visitas de departamento en hospitales, ya sea hospitalizados o consulta externa, reclamos de farmacia por antibióticos como acitro, claritro, eritro, trimetoprim. Entonces, definitivamente, es una enfermedad que es inmunoprevenible, que la podemos evitar tomando en consideración la fisiopatología de lo que ocurre con la propia infección, que no produce inmunidad, y con las vacunas que desafortunadamente pues no están disponibles de manera en los programas amplios de inmunización en muchos de nuestros países. Les traigo el esquema de vacunación, el recomendado por el CDC en el 2022, y quiero hacer énfasis aquí, pues definitivamente, vuelvo, insisto, Perú ha sido un país pionero en la vacunación en la embarazada, sin embargo, como vamos a ver posteriormente, tenemos muchos retos, y en el adulto definitivamente hay una oportunidad de mejora, no solamente en el Perú, sino en muchos de nuestros países, en donde esta debería ser una vacuna que debería estar recomendada en todos los pacientes mayores y más con riesgo, y también el personal de salud. Aquí ustedes pueden ver, esta es la norma técnica de vacunación del Perú en la inmunización del adulto, definitivamente la vacuna de TD, la vacuna en la gestante. Aquí me gustaría, o sea, definitivamente una gestante debería tener sus 5 dosis de vacuna de DT, incluyendo una vacuna de DTPA. Recuerden que la vacuna de DTPA es cada embarazo, porque la función es la prevención en el recién nacido, o sea, la prevención en el primer año de vida y sobre todo en los primeros 6 meses de ese niño, porque empieza su esquema de vacunación primaria prácticamente a los 2 meses. Está la vacunación del adulto de riesgo, pueden ver que está la hepatitis B y la influenza, y la vacunación en el mayor de 60 años, pues solamente está neumococo e influenza. Bueno, no pusimos COVID, pero definitivamente pues ya ustedes lo tienen dentro de su esquema de inmunizaciones, pero pueden ver que tenemos un área de oportunidad para una vacunación de tosferina. Ustedes pueden ver que 23 países en todo el mundo tienen una recomendación contra la tosferina para los adultos. Entonces, esto no es un problema solamente en Latinoamérica, esto es un problema a nivel mundial, básicamente, en donde la idea de tener este tipo de presentación es tener un reconocimiento, un reforzar la importancia de una vacuna que, si bien es cierto, disminuye su inmunidad a lo largo de la vida, pues tampoco la enfermedad nos da una protección. Y algo que tenemos que seguir trabajando, y esto es
en todos los países, y esto fue secundario, muy probablemente antes de la pandemia no estábamos tan mal, pero post pandemia pues tenemos muchos retos en coberturas vacunales, ¿no? Y ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, inclusive en el caso de las embarazadas tenemos retos importantes. Ustedes pueden ver que la segunda dosis de DTPA, miren la cobertura vacunal, 6%, o sea, una cobertura vacunal muy baja. Y en el caso de influenza, esto es lo que se reporta, esto es lo que está en el REUNIS, de aproximadamente un 45%, y esto para septiembre del 2022. Entonces, yo creo que tenemos un reto muy importante en nuestros países. Ahora, esto de recomendación de la vacunación de pertussis en los adultos está alineado con organismos supranacionales, las guías del CDC del 2020, enero, cuando uno entra y revisa, siguen siendo las mismas hoy al 2022, donde las personas mayores de 19 años sin antecedentes de haber recibido una vacuna de DTPA la deberían recibir. Y recordar que es cada 10 años, por ejemplo, las guías que son de GOL, hoy en día, y hay actualizada recientemente este año, en el 2022, te recomiendan la vacunación de DTPA para los pacientes con COPD. La Sociedad de Argentina de Infectología hace el mismo análisis, donde es importante considerar una vacuna de DTPA. La Asociación de Argentina de Medicina Respiratoria para los neumólogos del 2015 ya contempla la vacunación contra pertussis cada 10 años, y así ustedes pueden ver otros entes que no están dentro de nuestra área. Sin embargo, soy panameña, no lo dije, en el programa ampliado de inmunización de Panamá, pues se tiene una dosis única para los adultos mayores de 60 años y para los trabajadores de la salud. En el adolescente y en los niños se tiene una vacunación primaria. ¿Cuáles son los elementos más resaltantes de esta vacuna en el adulto mayor? Que tiene un adecuado perfil de seguridad. Estas vacunas tienen adecuada inmunogenicidad, tienen incluso, se aprovecha un poco en aquellos lugares donde se utiliza DT y se tiene DTPA, que cuando el paciente llega con un manejo de heridas quirúrgicas, en vez de poner una vacuna de DT, se coloque una vacuna de DTA. Hay muchos datos de coadministración y sobre todo, algo bien interesante, pues todo lo que es seguridad, como se habló anteriormente. Yo quiero ya finalizar, les prometí que iba a ser en 20 minutos, con el rol de los médicos. Los médicos jugamos un papel muy clave en desempeñar el aumento de las coberturas vacunales en los adultos. Debemos empezar nosotros con nuestro ejemplo. Si bien es cierto, hoy en día hay mucha información sobre la disminución de las coberturas vacunales post pandemia o durante la pandemia, y lo que se ha querido a nivel pues, de todos nuestros países es tener incluso coberturas vacunales o esquemas de vacunación rápidos para poder de alguna forma poner esto al día. Sin embargo, en los adultos mayores, las personas que tienen enfermedades respiratorias pueden desconocer la importancia de la vacunación. Yo creo que estamos en un momento crucial en donde la pandemia, si bien es cierto, desafortunadamente tuvimos muchos retos. Uno de los retos fueron que la población ya es más ávida a conocer que una vacuna puede prevenir enfermedades, pues tenemos que tomar en consideración que ya la población está un poquito más abierta o conoce un poco más la importancia, y debemos crear conciencia y tener, como mencionó el doctor Celis anteriormente, una conversación de los riesgos clara, de manera transparente, y cuando hay una desinformación poder abordar de manera importante. Finalmente, algunos mensajes. La toferina es una enfermedad que es poco reconocida en adultos. El título de mi presentación es el impacto de la vacunación a lo largo de la vida. Quise enfocarme mucho más en los adultos, dado que esta es un congreso de infectólogos tropicales en adultos. La toferina en los adultos mayores, aquellos que tienen asma, POC, conduce a un aumento de carga y la utilización de atención médica, y esta vacuna previene la infección. Sin embargo, recuerden, tenemos retos tanto de la propia enfermedad como de los esquemas de vacunación, porque la inmunidad se va perdiendo, y por otro lado la cobertura, pues ahora mismo estamos batallando por mejorar coberturas vacunales. Y finalmente creo que los médicos somos embajadores. O sea, usted cuando le llega a un paciente y le llega con un familiar, aproveche y hable con el familiar y pregúntele si incluso el paciente y el familiar tienen sus esquemas de vacunación completo. Yo creo que de esta forma todos vamos a poder colaborar
para que estas enfermedades, cualquier enfermedad que sea inmunoprevenible, pues lleve a su objetivo. Muchas veces la mejor vacuna es la que se pone, ¿sí? No la que está en un esquema de inmunización, es la que le llega al paciente. Muchísimas gracias y